Bueno, alumnos, mi nombre es Roberto Fernández y vamos a arrancar con esta primer charla que tiene como objetivo hablar de algunas generalidades del diseño, pero con muchos consejos que les van a ser útiles a ustedes a la hora de realizar los trabajos prácticos. También tiene por finalidad de marcar los límites, ¿m? De lo que nosotros realmente vamos a hacer dentro de la materia y de lo que no vamos a hacer. Así que bueno, arranquemos entonces ubicándonos un poco dentro de un proceso productivo, dentro de una industria, como sería la posibilidad nuestra de trabajar. Tengamos presente que esa industria va a estar continuamente generando cambios, ¿eh? Perfeccionamientos o cambios en forma continua, por distintas razones. Acá pongo algunas, por ejemplo, se tiene que producir más, se cambia la tecnología de las máquinas, se automatiza. Bueno, por distintas razones, esta industria está en continuo perfeccionamiento o cambio. Entonces nosotros nos vamos a enfrentar a muchas situaciones donde que haya que diseñar nuevas máquinas o rediseñar distintos elementos, descubrir por qué se producen los fallos. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que ver cómo realizamos todas estas cosas. Para ello hay una serie de consejos que les podemos dar. En general, no estoy hablando de un orden en particular, ni nada que se le parezca. Simplemente algunos puntos que a nuestro criterio ustedes tienen que tener en cuenta para hacer un diseño. Primero es tener las bases conceptuales de los temas involucrados. Por ejemplo, conocer bien la resistencia de materiales, es decir, cómo calculamos las tensiones internas que se producen, cómo calculamos las deformaciones que ese elemento va a sufrir en su lugar de trabajo. También, lógicamente, las propiedades de los materiales en los cuales nosotros podemos utilizar para un diseño. Es decir, punto importante, tener las bases de los conceptos necesarios para resolver nuestro problema. En segundo lugar, tenemos que analizar la resistencia de ese elemento de máquina. Este término resistencia depende de varios factores, no es un término que me refiera a una única variable. Y la voy a desarrollar en la pantalla que sigue. Y el otro tema es que hay que hacer que ese diseño sea resistente y que pueda funcionar sin fallas. Entonces son dos conceptos sobre los que quiero hacer un hincapié un poco más profundo. Primero, la resistencia. Cuando hablamos de la resistencia de un elemento de máquina, uno rápidamente piensa en el material con que ese elemento está hecho. Y es lógico, es decir, la resistencia de ese elemento lógicamente va a ser función del material con el cual está realizado. Acero, cobre, latón o el aluminio o el que fuera, va a ser diferente la resistencia. Pero hay otro factor que también influye, que es la geometría que tiene ese elemento. Cuando digo geometría, me refiero a la forma, a las distintas formas que puede tener, y a su vez, dentro de una forma, a sus propias dimensiones. Es decir, también esa geometría va a influir en la resistencia que ese elemento tenga. Y estos dos factores van de la mano del tercer factor, que es decir, resistencia a qué, es decir, qué tipo de solicitaciones está soportando ese elemento. Está traccionado, comprimido, flexionado, torsionado, tiene un estado de tensiones combinados. Bien, entonces no podemos hablar de resistencia tampoco si no estamos diciendo resistencia a qué tipo de solicitación. Entonces siempre que hablemos de resistencia vamos a analizar de la interacción que estos factores tienen entre sí. Y el otro punto que les dije era la falla. Es decir, falla significa que ese elemento funciona en forma inadecuada. Falla significa que no está cumpliendo adecuadamente con la función para la cual se lo diseñó. Generalmente uno asocia la falla con la rotura.
Pero nosotros sabemos que no necesariamente un elemento tiene que romperse para fallar, es decir, para no cumplir adecuadamente su función. Yendo a la clásica, que es la rotura, inclusive la clásica, que es la rotura, no es lo mismo si tiene una rotura estática, es decir, por cargas aplicadas gradualmente, no es lo mismo la rotura que tendría por una carga aplicada en un breve tiempo, es decir, una carga de impacto o dinámica, y tampoco es lo mismo lo que le sucedería si estuviera sometido a fuerzas variables. Es decir, que sea la rotura, cada una de estos tipos de rotura implicaría formas diferentes de encarar el diseño de la misma. Pero además, no cumplir adecuadamente con su función también puede ser que tenga deformaciones que sean excesivas o inclusive que sean permanentes. Entonces, no se va a romper, pero sus deformaciones no van a hacer que cumpla adecuadamente con su función. Por ejemplo, el cable de un ascensor. Yo lo diseño para que no se rompa, pero en vez de parar al ras de un piso, para por arriba o por debajo 10 centímetros de la línea donde debería detenerse. Entonces, está bien, no se rompe, pero no cumple adecuadamente su función, no está bien diseñado. Además, puede sufrir desgaste por distintas razones, por fricción, por corrosión, etc. Y ese desgaste puede hacer que no cumpla adecuadamente también su función. Si vamos, por ejemplo, a lo que es una leva o a lo que es un engranaje en sí, que están realizados con perfiles determinados, ese desgaste, esa fricción, puede llevar a una deformación del perfil que ese elemento necesita tener para transmitir correctamente el movimiento. Y por lo tanto, ese elemento también estaría fallando a causa de ese desgaste que está sufriendo. Por lo tanto, tenemos que tener bien en claro cuando estamos diseñando un elemento, hablar con qué tipo de falla tengo que prevenirme en este diseño para que ese elemento resista adecuadamente. Sigamos entonces con algunos conceptos generales que estábamos hablando. Otro tema importante es el proceso de fabricación. Yo no puedo hacer un diseño si no tengo siempre presente cómo lo voy a fabricar, porque si no estaría siendo un absurdo. Hago un diseño espectacular desde el punto de vista del rendimiento, del peso, de todo lo que se le pueda ocurrir, pero lo llevo al taller y no se puede fabricar. Entonces, ¿qué sentido tuvo ese diseño? Entonces va de la mano el diseño de un elemento siempre teniendo en mente si es factible o no su fabricación. Si no, o puede llegar a quedar descartado o puede llevar a extenderse el proceso de diseño cuando le avisen, mira, el diámetro que vos pusiste acá no se puede hacer, no se puede construir o lo que fuera. O si no se tiene un buen conocimiento de la economía, tampoco se pueden tomar buenas decisiones. Justamente puede ir de la mano inclusive del punto anterior. Yo tengo que conocer las distintas formas que lo puedo fabricar y a su vez los costos que cada uno de esos procesos me implicaría a mí. Por lo tanto, también tengo que tener conocimientos de la economía para hacer un diseño correcto. Y un sentido estético, es decir, que puede ser no lo más crítico, pero muchas veces la estética de una máquina puede ser atractiva para el que la va a comprar y de esa manera tener más éxitos frente a otras. Entonces no quedarse exclusivamente con las cuentas, sino pensarlo también como un todo, cómo queda, porque eso también es muy importante. Y un punto más que puse es que uno, como diseñador, debe tener una capacidad inventiva y una intuición creadora. Y acá no estoy hablando de arte, de pintar un cuadro, ni de inventar una canción. Estoy hablando de que esto se produce cuando uno siempre está pensando en cómo optimiza el diseño, cómo hacer que este diseño sea mejor. Eso va a llevar a que uno genere justamente esa inventiva y uno tenga siempre presente una intuición creadora. Entonces, la recomendación es siempre estar insatisfecho, es decir, siempre pensar que esto se puede mejorar. Y al pensar cómo esto se puede mejorar, uno siempre va a ir yendo hacia un diseño más óptimo y mejor, por lo tanto. Es decir, nosotros
con la cantidad de variables que estamos analizando, vemos que no existe una única solución. Nosotros podemos dar soluciones buenas, malas o indiferentes. Lo que nosotros tenemos que tratar acá con ustedes es lograr que ustedes den buenas soluciones a los problemas que se presenten. En ese camino tenemos que acompañarlos para que ustedes logren estar dentro de los que dan buenas soluciones de diseño. Antes de llegar a dimensionar las piezas en sí, también hay unos puntos que uno debería analizar. Primero, un punto importante, las fuerzas externas que están actuando sobre ese elemento. Acá no estamos hablando de problemas tipo donde te dan todos los datos y vos aplicás las cuentas y resolvés. No, muchas veces es difícil determinar cuánto valen esas fuerzas externas que están solicitando a nuestro elemento. Por lo tanto, hay que dedicarle su atención en tratar de determinar correctamente cuáles son las fuerzas reales que están actuando sobre nuestro elemento. Otro punto importante cuando uno está tratando de hacer el diseño de una máquina, va a tener muchas opciones de mecanismos adecuados para transmitir ese movimiento. Entonces, como dice ahí, tomar las elecciones adecuadas para seleccionar esos mecanismos requiere muchas veces experiencia y conocer los distintos tipos de mecanismos existentes, sus ventajas, sus desventajas, su campo de aplicación, etcétera, para poder aplicarlos en este diseño. Y acá tengo que hacer un paréntesis para definir algo, para definir por qué nuestra materia se llama cálculo de elementos de máquinas y no diseño de máquinas. Y acá está el punto, porque si yo quisiera diseñar una máquina, tengo que saber elegir, y para saber elegir tengo que tener el conocimiento de los diversos tipos de mecanismos existentes, cosa que no lo tenemos ahora. Lo vamos a tener, de alguno, cuando finalicemos la cursada. ¿Ok? O sea, no se hagan la idea de que acá, en esta materia, van a diseñar una máquina. Ustedes van a calcular los elementos que alguien diseñó para esta máquina. Porque a esta altura ustedes no tienen ese conocimiento. No saben qué opciones tienen, no saben qué ventajas y desventajas podrían aportarnos cada uno de ellos. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es calcular los distintos elementos que forman parte de una máquina que ya fue diseñada. Como para marcar también y manejar las expectativas que uno puede tener a la hora de cursar esta materia. Bien, sigamos con este análisis porque dije que iba a ser un análisis generalizado, no particularizado a nuestra materia. Así ya definimos conceptos que también les pueden llegar a ser útiles el día de mañana. Entonces, una vez que se eligen los mecanismos adecuados, bueno, hay que analizar cómo se mueven para poder tener en cuenta sus desplazamientos, sus velocidades, aceleraciones que ellos en conjunto puedan generar. Lo más probable es que uno falle en el primer intento. Es decir, el diseño es un proceso iterativo. Uno propone un diseño, hace las comprobaciones, no verifica, hace cambios en las variables y vuelve a iterarse hasta que llegue a los resultados adecuados. Es decir, es un proceso iterativo. Eso también tenganlo en cuenta. Ya después vamos a ir especificando un poco más, pero sí tengan en claro que no existe un método de cálculo único, una fórmula única que yo digo, aplico esta formulita y ya tengo mi diseño. No, no, no. En general van a elegir variables, prediseñar y luego comprobar. Acá hay otro punto importante que también siempre tratamos de remarcar. Cuando uno hace un diseño de una máquina o de una parte de una máquina, tiene que pensar que las piezas que está diseñando, los elementos de máquina que está diseñando, están interrelacionados entre sí. Muchas veces las condiciones de salida de un elemento van a ser las condiciones de entrada del otro. Por lo tanto, no podemos diseñarlas por separado, como si fuera una guía de trabajos prácticos de engranaje, otra guía de trabajo práctico de ejes, una guía de trabajos prácticos de rodamientos.
No, no, porque estamos hablando de un diseño donde todos esos elementos están interactuando. Y si yo diseño el eje por un lado y el rodamiento por el otro, después cuando los quiera juntar, lo más probable es que no pueda. O me quedó el diámetro interior del rodamiento muy pequeño o muy grande, entonces no tendría sentido, perdería mi tiempo. Lo correcto es que yo tenga en cuenta que van a funcionar juntos y vea qué limitaciones y qué me hace un elemento a, al otro o a los otros que se interrelacionan con él. Entonces, dato fundamental para tener en cuenta. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Bueno, que dimensionemos las piezas con dimensiones y materiales adecuados, la forma en que se va a fabricar, de forma tal de que ese diseño funcione sin fallas, cumpliendo su función adecuadamente. Razón por la cual también tenemos que analizar cuando vamos a hacer nuestro diseño es las probables fallas que ese elemento pueda llegar a tener. No podemos que prevenirnos contra todos los tipos de fallas, porque eso por ahí nos llevaría a sobredimensionar un elemento. Tenemos que diseñarlo en función de las fallas que ese elemento donde está funcionando puede llegar a tener. Si no, no tiene sentido. Por ejemplo, no tiene sentido diseñar un elemento a fatiga si es un elemento que gira a muy bajas vueltas o es un elemento que funciona de vez en cuando, antes se va a romper por una sobrecarga que cumplir los ciclos necesarios para que se fatigue. Entonces uno tiene que tener bien en claro cuáles son las posibles fallas que ese elemento puede llegar a tener en ese diseño que estamos relacionando y tratar de prevenirnos con esas fallas. También cuando vamos a hacer un diseño tenemos que tener en cuenta que los que nos encargaron esas máquinas o nosotros mismos vamos a tener requisitos que esa máquina debe cumplir. Y esos requisitos exigidos por condiciones de esa máquina nos pueden limitar mucho, inclusive a veces nos pueden llevar a tomar soluciones de compromiso, decir, bueno, no puedo cumplir con todo esto, dejo un poco de esto porque esto otro no puedo evitarlo y así uno termina muchas veces por estas exigencias encontrando soluciones de compromiso. Pero sea lo que fuera el final, uno generalmente puede encontrarse o tiene que tener en cuenta cuando va a hacer un diseño qué me están exigiendo, qué requisitos me piden cuando hago este diseño. Por ejemplo, ¿qué me piden? Confiabilidad. Lo tengo que tener en cuenta. Porque no es lo mismo el margen de seguridad que yo voy a utilizar en una máquina para trabajar en, en un campo minero que en un lugar donde va a formar parte de un mecanismo de una nave espacial. No va a ser lo mismo, aunque las condiciones de funcionamiento, de potencia y velocidad sean las mismas, la confiabilidad que yo le quiero dar a mi elemento va a ser diferente. ¿Mm? También desde el punto de vista del peso, si fuera una condición hacer todo lo más liviano posible, también sería diferente si ese requisito no fuera exigido. Lo mismo a nivel de ruido, la seguridad y algunos otros que aparecen ahí. Entonces, cuando uno está diseñando, tiene que tener en mente todos estos requisitos para diseñar tratando de cumplirlos, esos requisitos. Y no que llegue al final y me dicen, che, mirá que no tuviste en cuenta acá que tratábamos de buscar que dure, no sé, 10 años y el tuyo no llega a cumplir esa expectativa. Entonces, ojo y atención con este punto. Como para tratar de dar una secuencia, ¿eh? Siempre general, porque la secuencia que uno va a seguir en un diseño puede ser muy particular de ese diseño, pero les marco una secuencia general como para marcar los puntos que ustedes tienen que tener siempre presente a la hora de hacer un diseño. Es decir, no me tengo que olvidar de esto, ni de esto, ni de esto, que pueden estar en este orden o no, pero que los tengo que tener en cuenta. Bien, veamos algunos de ellos. El esquema del conjunto. Esto es algo que nosotros siempre le pedimos a la hora de empezar con el proyecto que ustedes van a elegir. Quiero ver un esquema del conjunto. Quiero ver todos los elementos que forman parte de este diseño. Así puedo ver lo que estaba diciendo antes. ¿Qué interrelación tienen entre ellos? ¿Quién con quién tienen vínculos? Para que cuando haga los diseños los tenga en cuenta uno y otro. Entonces tengo que visualizarlo. Tengo que tener un esquema del conjunto con todos los elementos que forman parte de este diseño.
Otro punto importante, del cual también ya hablamos, pero vuelvo a remarcar, calcular correctamente las cargas, las solicitaciones que ese elemento está soportando. No solamente su valor numérico, sino su característica de aplicación. ¿Es alternativa, es constante, es de impacto, es una carga concentrada, es una carga distribuida, afecta la temperatura o no? Bueno, el cálculo de las cargas que están actuando sobre esos elementos hay que prestarle atención y calcularlas adecuadamente porque también me van a marcar en cierta medida o también me pueden marcar en cierta medida el método de cálculo que yo tenga que utilizar para hacer su verificación. También otro punto que hablamos, que lo quiero que lo tengan remarcado, tener capacidad de elegir correctamente los materiales que tienen que formar parte ese elemento. Por ejemplo, si lo voy a fabricar en un taller con un torno o una fresa, etcétera, bueno, ese material va a tener que ser un material que tenga maquinabilidad, es decir, que yo lo pueda tornear, lo pueda fresar, porque si no, no tendría sentido, me saldría carísimo, rompería herramientas. Bien, entonces, siempre tener presente la elección correcta de los materiales en función de las condiciones que tiene que cumplir y en función de cómo yo lo voy a fabricar, cuánto me sale, etcétera, etcétera. El dimensionamiento previo, bueno, esto es algo que ustedes tienen que acostumbrarse, no es como ustedes calculo que vienen trabajando hasta ahora, donde tienen todos los datos, aplican la fórmula y resuelven. No, acá ustedes cuando empiecen a diseñar se van a encontrar que les faltan datos, porque es así, les faltan datos y ustedes van a tener que empezar a hacer suposiciones, a adoptar variables. Bueno, es ahí donde nosotros vamos a hacer hincapié. Bueno, ¿cómo elegiste esas variables? ¿Por qué le pusiste ese valor a ese factor o a esa variable? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer hincapié, porque por ahí el resultado final está bien, pero lo que a nosotros nos interesa es ver el camino que ustedes siguieron para llegar hasta ese resultado final. Es ahí donde nosotros tenemos que hacer foco para tratar de que ustedes se formen un criterio para hacer no cosas al azar, sino las cosas con un criterio de selección conceptual, de forma tal de que el diseño sea, como decíamos antes, una de esas buenas soluciones. Entonces, esto presten atención. Siempre en los trabajos prácticos, marquen, escriban el camino recorrido hasta el final. No pongan solamente la última prueba, porque justamente lo que nosotros necesitamos conocer es todo lo que ustedes hicieron antes de llegar a eso, para ver si siguieron el camino correcto o no, si tuvieron el criterio correcto o no. Entonces, no dejen de escribir todos los pasos que fueron haciendo y de esa manera van a poder justificar sus elecciones. Volviendo un poco está la parte del ajuste geométrico y siempre teniendo presente que estamos hablando de elementos interrelacionados entre sí, es fundamental que geométricamente se ajusten, es decir, tengo que dar las tolerancias, con las dimensiones con sus tolerancias, los acabados superficiales, etcétera, de forma tal de que no se me produzca una propagación de errores entre todos los elementos y me pueda llevar a un mal resultado final. Bueno, así como existe el dimensionamiento previo, van a existir también los cálculos de comprobación. Una vez que yo tengo un prediseño, después me voy a fijar cuáles son las secciones más peligrosas, las secciones más débiles, las secciones que yo considere que tengo que hacer comprobar esas secciones porque ahí puede haber peligros de que falle. Bueno, a esto fue así a nivel muy general, como para que ustedes, digamos, sepan qué conceptos tienen que tener en mente a la hora de ir haciendo diseño, ya sea de toda una máquina o de los elementos de máquinas que formen parte de una ya diseñada. Bien, particularicemos en nuestra materia en sí. Si uno buscara información de las cátedras de elementos de máquinas en distintas universidades, ustedes ven que el objetivo es, bueno, analizar los métodos de cálculo, reglas de diseño, las normas aplicables de los elementos de máquina más comunes utilizados en las transmisiones y estructuras de las máquinas actuales. ¿Okay? Eso es lo que hace, de forma tal de que se elijan la geometría adecuada, es decir, la forma, la dimensión, el material, y cómo se va a fabricar, y de esa forma tener criterios
ya sea para calcular, seleccionando adecuadamente el método de cálculo que corresponde, seleccionando comercialmente, porque no todos los elementos se diseñan, hay algunos que se tiene que seleccionar de los existentes comercialmente. Entonces, bueno, este es el trabajo que hacen los distintos cursos. Y nosotros vamos a hacer lo mismo, es decir, vamos a analizar distintos métodos, su campo de aplicación, las recomendaciones, vamos a analizar las normas que utilizan para el cálculo de distintos elementos en el caso de que existan, de forma tal de que ustedes lleguen con un criterio adecuado a hacer un diseño de buen resultado. Y acá voy a hacer hincapié en dos cosas. Primero, los métodos de cálculo. Los métodos de cálculo tienen que ustedes ya saber que ningún método de cálculo es exacto. Los métodos de cálculo aplican simplificaciones, conocidas como hipótesis simplificativas, para hacer su estudio más práctico. Porque si uno intentara tener en cuenta todo lo que puede afectar en ese diseño, se podría volver un análisis muy complejo ¿eh? Que no tendría sentido. Por ejemplo, si yo quiero diseñar un ascensor, tendría que tener en cuenta el efecto de la resistencia aerodinámica del aire, tendría que tener en cuenta el cambio de la temperatura y la presión con la altura de ese ascensor, ¿no? Salvo que sea un ascensor de un rascacielos, mucho sentido no tendría. Entonces, esas cosas no las tendrían en cuenta en el cálculo. Sé que si uno quisiera hilar fino en todo lo que influye, y algo va a influir, pero en mi resultado, el error que yo cometo al no tener en cuenta es despreciable. Entonces, saber que el método de cálculo que yo voy a aplicar, las simplificaciones que se hicieron con él, son adecuadas para mi cálculo. Acá no podemos ver todos los métodos de cálculo, pero que nos queden claro que existen muchos métodos de cálculo y que todos tienen su campo de aplicación, que todos tienen sus hipótesis simplificativas y que nosotros tenemos que tenerlas presentes para saber si son los adecuados o no para nuestro caso. Y el otro tema con respecto a las normas. Las normas hay que muchas veces tener cierta experiencia para utilizarlas, pero hay que respetarlas. Es decir, si tomo una norma, no puedo mezclar una norma con otro método de cálculo, no puedo mezclar una norma con otra norma. Una norma de cálculo de engranajes de ISO con la norma de métodos de cálculo de la AGMA, por darle dos referencias. Porque cada uno arma esas normas en base a sus ensayos, a su experiencia y al trabajo de sus integrantes. Entonces, para que dé resultado, sus ecuaciones y sus fórmulas y sus gráficos, hay que respetar toda esa norma desde el principio a fin. No decir, mira, me gusta más como en esta norma se determina el valor de este factor, lo voy a aplicar acá, no, pero esto lo arman con ensayos. Esta norma puso ese valor de ese factor porque es el que le da resultado para sus ensayos. No puedo mezclar. Entonces, atenerse a no hacer mezclas. Lo mismo con las elecciones comerciales. Las diferentes marcas arman sus, siendo por ejemplo las correas o los rodamientos, arman sus catálogos de selección en base a sus ensayos y a su experimentación. Entonces no se puede mezclar un fabricante con otro, una norma con otra. Bien, también aclarar, y ya cerca del final de esta charla, que la solución de un cálculo o proyecto está siempre vinculada con el nivel de conocimiento que existe en este momento. O sea, muchas veces una solución buena ahora puede ser que no lo sea el día de mañana. ¿A qué voy con esto? Que nosotros tenemos que estar en continua actualización, porque todo va cambiando. Puede ser que cambien el método sí, porque descubrieron que ciertas hipótesis no son adecuadas. Puede ser que cambie las condiciones de funcionamiento de ese elemento, que antes ese método de cálculo resultaba, pero ahora no. Por ejemplo, antes los engranajes funcionaban a muy bajas vueltas, transmitiendo bajas potencias, y actualmente trabajan a muy altas velocidades, transmitiendo altas potencias, y lógicamente las solicitaciones que están actuando son diferentes. No podemos calcular hoy
un elemento de máquina con fórmulas antiguas. Entonces tenemos que mantenernos siempre actualizados y mucho más cuando trabaja con las normas. Las normas cada 2, 3 o a lo sumo 4 años están siempre mandando actualizaciones de sus métodos de cálculo. Con lo cual nosotros, este es un ejercicio que ustedes ya tienen que hacer, estar siempre dinámicamente trabajando, actualizándose continuamente. No es que lo que nosotros les damos acá, ustedes lo van a poder utilizar dentro de 3, 4 o 5 años. Tratamos de transmitirle conceptos y estas cosas para que ustedes las tengan bien presente. Lógicamente, lo que nosotros hacemos, como ponemos ahí abajo, es mantenernos nosotros actualizados de forma tal de que a lo largo de la cursada tratamos de brindarle a ustedes los métodos de cálculo con el nivel de conocimiento que tenemos hasta este momento. Vamos siempre estando atentos e incorporando aquellos que nosotros consideremos que son idóneos y para transmitírselos a ustedes. Así que desde ese punto de vista, ustedes se tienen que quedar tranquilos que nosotros estamos siempre trabajando para tratar de que ustedes estén trabajando con métodos de cálculo modernos. Lo que no quita que también a veces hagamos focos en la historia, porque muchas veces algunos métodos antiguos pueden ser base de los métodos actuales y nos pueden servir, porque por ahí son más sencillos, de poder seguir el efecto que tienen las variables. Y conceptualmente, didácticamente, nos pueden permitir explicar mejor la influencia de un factor, que por ahí yendo a lo que sería la fórmula de una norma, estaría lleno de factores y coeficientes que a veces nos podrían hacer perder de vista los conceptos. Entonces, vamos a trabajar con los métodos modernos, pero también hacemos referencia a antiguos métodos que nos sirvan didácticamente para explicar estos conceptos. Ahora, particularizando en la materia en sí, es una materia que se da a ingeniería mecánica y a ingeniería electromecánica. Los contenidos y todos exactamente los mismos para estas dos carreras. Nuestro objetivo es el que les fui transmitiendo a lo largo de esta charla, es decir, que ustedes tengan conceptos teóricos para fundamentar con criterio sus decisiones, de forma tal de manejar en forma práctica esos conceptos, que les sirvan, como dice ahí, para tomar decisiones. Conociendo esos conceptos, teniendo esos criterios, ustedes pueden resolver en forma práctica los problemas que se les puedan presentar. Y conocer el funcionamiento, como les dije antes, para luego poder hacer una decisión correcta de los mecanismos más adecuados y los métodos de cálculo de los elementos de máquina más utilizados. Lógicamente, tenemos una materia cuatrimestral, es imposible brindar información sobre todos los elementos de máquina que forman parte de una transmisión de la máquina, es imposible, porque estamos limitados en cuanto al tiempo que tenemos para dar. Por lo tanto, nosotros vamos priorizando los que nosotros creemos que son más adecuados. Y es así que presentamos algunos, les presento acá en esta pantalla, algunos de los puntos que nosotros vamos a trabajar. Vamos a trabajar con engranajes de distintos tipos, rectos, helicoidales, cónicos. Vamos a combinarlos para formar trenes. Vamos a hablar de levas, de correas, de cadenas, de tornillos de movimiento, también de fijación. Vamos a hablar de los árboles y ejes y de sus apoyos, como pueden ser rodamientos y cojinetes. Vamos a tratar, por ahí me olvidé alguno, pero en general, como resumen, como dice ahí, son los puntos principales que nosotros vamos a ir tocando, transmitiendo conceptos y que ustedes apliquen esos conceptos en la resolución de su proyecto, ya sea de un ejercicio con un método de cálculo o de una selección comercial a través de un catálogo. Bueno, esto sería más o menos como para dar un puntapié inicial y como para marcar y no generar falsas expectativas que uno puede llegar a hacerse cuando empieza una materia y se encuentra con un nombre que a veces uno puede generarse una expectativa que luego no se cumple. Así ya dejamos de entrada bien en claro
qué es lo que ustedes pueden esperar de esta materia. Y bueno, como anticipo, como para decirles, bueno, no se pierdan las próximas charlas, estos próximos capítulos, y es donde vamos a ir profundizando un poco más en el diseño mecánico en sí y repasando algunos eh, temas puntuales como concentración de tensiones, fatiga e impacto que inevitablemente siempre están metidos en el diseño de los distintos elementos de máquina. Así que bueno, les agradezco a los que llegaron hasta acá al final y los esperamos para la próxima charla para seguir incorporando este conocimiento que tratamos de brindarles. Muchas gracias.